esos dos objetivos y ya procedemos ya a la descripción de lo que se hizo en la práctica. Aquí primero que nada ponemos los materiales. Optamos por ponerlo en forma de tabla si se le quiere visualizar así. Aquí tenemos la bomba de agua con calefactor, el agarrador, que bueno, este es un material opcional, el soporte para la barra, el termómetro, el reloj comparador y las barras de hierro, aluminio, latón y cobre que fueron utilizadas y bueno, que se incrementó su temperatura para calcular el coeficiente de expansión lineal. Ya posteriormente decidimos, bueno, como preámbulo ya a la propia práctica, escribimos un pequeño marco teórico. Aquí es fácil de notar que realmente esta primera parte viene a ser pues lo mismo que escribimos en la anterior práctica. En este caso optamos por hacerlo así porque es una extensión de los mismos conceptos y pues no está de más tenerlo, las escalas que se usaron, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine. Bueno, en este caso nada más usamos la Celsius, pero pues es importante de notar. Aquí también un poquito de la descripción del equilibrio térmico, que a partir de eso se definen pues los instrumentos de medición. Ya viniendo a lo que conlleva esta práctica en específico, bueno, aquí pusimos una pequeña descripción de los fenómenos termodinámicos a nivel atómico. Hablamos en específico de que lo que pasa es que, digamos, un material se modela de esta manera, en donde cada átomo está unido a otro átomo por resortes ideales, que como yo mismo lo estoy diciendo, es una forma de pensarlo, y estos resortes van a aumentar la distancia, su longitud, dependiendo de la temperatura. Entonces, si tomamos el promedio de todas las distancias, que no tienen por qué ser exactamente iguales, por eso tomamos el promedio, si tomamos el promedio de todas las distancias, vamos a ver que la suma de todos estos resortes nos va a dar un aproximado a la expansión que se lleva a cabo dentro del material. Aquí la imagen la tomamos prestada también del Resnick. Y pues ya aquí ya a lo que nos importa realmente, que es la descripción de la siguiente ecuación, que nos dice que el cambio en la longitud es igual a un coeficiente que multiplica la longitud inicial por el cambio en temperatura. Que obviamente nada más tiene un intervalo de validez siempre y cuando las temperaturas no sean extremadamente bajas o extremadamente altas. Bueno, bueno, también aquí incluimos ya un despeje, que realmente es el despeje que vamos a usar a lo largo de toda la práctica, que alfa es igual a delta L entre L, y esto, pues, entre delta T. A continuación ya ponemos los pasos a seguir. No sé si decirlos porque, bueno, todos hicimos la práctica, todos nos sabemos los pasos, pero bueno, los resumo. En primer lugar, deberemos atornillar la barra en la marca de 600 milímetros. Empezaremos por la de aluminio. La muesca de la barra debe encajar en la sujeción. Aquí les pongo la imagen del video. Aquí, posteriormente, habrá que conectar los tubos de la bomba de agua a la barra. Tomamos también prestadas, bueno, en realidad en cada paso tomamos prestadas imágenes del video. Ahora colocamos el reloj comparador y lo atornillamos en la posición en la que detecta una ligera presión. Hay que tener cuidado con dejarlo calibrado en 0. Para hacerlo solo necesitaremos rotar el contorno. Continuamos y llenamos la cubeta de agua hasta que la boya flote, que es esta cosita que está aquí, donde tengo el cursor. También aquí incluyo los sensores y botones que tiene la bomba de agua. También tomo prestada la foto que ya nos dan porque realmente lo describe adecuadamente, podría decir yo. Y aquí hago algunas aclaraciones, por ejemplo, debemos permitir que el agua circule por los tubos de goma, es decir, encenderemos la bomba. El sensor de color verde nos hará saber que el sistema se encuentra en funcionamiento. Usando el dial podemos fijar la temperatura deseada. Cuando este cambie a color amarillo, entonces sabremos que el fluido se está calentando. Si el agua desciende por debajo del nivel de la boya, se encenderá una señal en rojo y el calentamiento parará. Y bueno, aquí describo el proceso. Aquí luego hay que procurar que el reloj comparador verdaderamente está calibrado en 0 y es necesario verificar que realmente circula agua por la barra. Asimismo, tenemos que esperar un tiempo para que se equilibre la temperatura. Y bueno, ya aquí que cada 5 grados Celsius vamos a estar tomando la medida, que cada división de nuestro reloj comparador es equivalente a 0.01 milímetros de elongación. Y bueno, ya aquí, ya una vez tomamos los datos, pues simplemente retiramos el reloj comparador, desatornillamos la barra, vaciamos
el fluido en el fregadero, retiramos las gomas y bueno, pues ya vaciamos la cubeta. O sea, ya esto es ya como que retiramos el sistema. Ahora ya lo importante, que es la presentación de los datos y su análisis. Aquí graficamos delta L sobre la longitud inicial en el eje Y delta T en el eje X. Entonces, tenemos lo siguiente. Esto, bueno, aquí los pusimos de una manera tal vez un poco extraña, pero bueno. Aquí tenemos delta T, que, o sea, por ejemplo, la primera medida era de 30 grados Celsius. Entonces, el cambio de delta T entre la temperatura inicial y la final, pues es de 0, obviamente. Ya, ahora, si aquí tomamos la medida en 40 grados Celsius, delta T va a ser 5, y así sucesivamente, hasta que llegamos a, si no me equivoco, 80 grados Celsius. Aquí tenemos ya, esto lo obtuvimos directamente de nuestro programa. Justamente hacemos más, lo describimos un poquito más en la conclusión, pero bueno, esto ya lo calculamos directamente en nuestro programa, este cociente, y aquí es el delta L que nosotros observamos de los videos. Aquí está expresado en milímetros, delta L y la temperatura en Celsius. Y bueno, este cociente obviamente no tiene unidades porque pues, literalmente, como yo lo estoy diciendo, es un cociente. Y bueno, aquí tenemos los puntitos, están graficados con respecto a esta tabla, y ya esta línea punteada en rojo. Irving, Ajá, Irving, te interrumpo un segundo. Quisiera yo ir viendo los datos en la tabla. ajá. Un poquitito más lento. Discúlpame, Irving, por favor. Sí, sí, no hay problema. Gracias, equipo. Adelante. Claro. Bueno, ya aquí tenemos los datos aquí graficados bueno, ajá. Y después aquí usando Python también usamos regresión lineal y obtenemos la siguiente ecuación. Bueno, a decir verdad, voy a bajar un poquito. Aquí tenemos la regresión lineal. Por ejemplo, para el aluminio tenemos 2.13878 por 10 a la menos 5 más 4.27 por 10 a la menos 6. Pero bueno, obviamente este valor es infinitesimal, si lo queremos ver así. Así que para esta práctica en específico decidimos ignorar pues esta ordenada al origen. Entonces, simplemente nos quedamos con la pendiente que multiplica en este caso a X. Entonces, ya teniendo eso en claro, nos queda que el coeficiente de expansión lineal perdón, aquí no era, para el aluminio es 2.1 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Bueno, esto lo ponemos grados Celsius a la menos 1 por el hecho de que estábamos usando grados Celsius, evidente, pero no está de más aclararlo. Hacemos lo análogo para el resto de materiales. Por ejemplo, aquí este es para el cobre. Si quiere puede checarlos aquí, los datos. Se usan las mismas unidades que para el aluminio. Ok. Entonces, y pues ya, hacemos exactamente lo mismo. Gracias a Python nos da nuestro pendiente y nos queda entonces que el coeficiente de expresión lineal para el cobre es 1.5 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Hacemos una vez más este proceso. Ahora para el latón. Ok, para el latón. Y aquí podemos ver otra vez la gráfica. Y pues ya, aquí tenemos el coeficiente de expansión lineal para el latón, 1.8 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Y también ya por último para el acero. Ya aquí tenemos nuestros datos. Y nos queda de la siguiente manera. Nos queda que el coeficiente es 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Y ya aquí otra vez nada más para hacer aclaración. Bueno, pues aquí usamos la terminal de Python y obtuvimos las regresiones lineales. Ya, perfecto. Y para facilitar, pues,
el mostrar nuestros datos, lo pusimos aquí en una tabla. El coeficiente y el material. Aluminio, cobre, latón, acero, que es lo que acabamos de mostrar. Otra cosa, aquí decidimos usar dos cifras significativas por el hecho de que nuestras mediciones era, pues, por ejemplo, teníamos dos cifras para los milímetros, hasta dos cifras de precisión, y para la temperatura, pues también teníamos hasta dos cifras de precisión. Entonces decidimos nada más tomar, pues, dos cifras significativas. Nos pareció lo más adecuado y ya tenemos esto. Y ya ahora sí, yendo a la conclusión, pues realmente sí desarrollamos la habilidad de tomar medidas. Fue más complicado que el anterior, o al menos eso nosotros fue lo que nuestra experiencia personal, ¿no? Entonces, también otra cosa que notamos es que hay que ser muy creativos en la toma de medidas para este tipo de sistemas, por el hecho de que, no sé, por ejemplo, si hubiéramos agarrado una regla de metal o de un material que se expandiera, entonces íbamos a tener que también tener en cuenta ese desfase en las mediciones, porque se estaría aumentando su temperatura y en consecuencia se estaría expandiendo tanto el material como la regla. Pero pues aquí lo que nosotros hicimos, o bueno, lo que hizo esta universidad en el video que se nos muestra, es usar otro dispositivo en el que se relaciona, bueno, en el que existe una relación, una proporcionalidad directa entre la longitud y la presión. Entonces, pues ya, realmente ese es el funcionamiento del reloj comparador en la manera en que nos lo expresan. Y ya hablando un poquito más del software, que es lo que yo les decía, nosotros nos enfocamos a añadirle programación orientada a objetos para que ya en las subsecuentes prácticas sea incluso más sencillo, pues el graficar y el hacer el análisis de los datos. Justamente lo que hacemos aquí es que, ¿cómo decirlo? Ahora tenemos la capacidad de nuestro programa graficar lo que nosotros hubiéramos tardado, no sé, 5 minutos, 10 minutos, en un minuto podemos ahorrarnos todo ese trabajo y ya queda graficado y con la regresión lineal. Y ya, en conclusión, y ya en lo que respecta a los datos experimentales obtenidos aquí, si lo comparamos con los datos teóricos ya documentados, por ejemplo, en el libro Física de Resnick y sus colaboradores, pues notamos que la diferencia entre el valor experimental y el valor real simplemente es de 0.2, 0.3. Entonces realmente esa diferencia es mínima y y es la prueba más contundente de que fue un éxito la práctica. Aquí, bueno, las referencias que se usaron y, bueno, aquí justamente, por ejemplo, aquí tenemos nuestra tablita y es fácil de comparar con la tablita que está aquí presente en el RESNI. Pues ya, por ejemplo, el aluminio es 2.3 por 10 a la menos 5. Aquí hago ya directamente la conversión para ahorrarles el problema. 2.3 por 10 a la menos 5. Y aquí nosotros calculamos 2.1 por 10 a la menos 5. O sea, realmente la diferencia y para el sistema que se usó no sé, realmente es emocionante ver este nivel de parecido. ¿Terminaron? Sí, ya, esa es toda la práctica. Ok. Fíjate que me quedo con lo último que mencionabas, ¿no? Dicen por ahí que lo más profundo de pensar es el sentir. Entonces, pues, ya lo dijiste muy bien. Me siento emocionado, ¿no? Me siento emocionado porque realmente los resultados que obtuvimos son muy, muy cercanos a las referencias bibliográficas. Entonces, esto quiere decir que lo que ustedes estuvieron trabajando de manera organizada, de manera sistemática, realmente coincide con los resultados esperados. Pues los felicito. Todos aportaron, hubo aportación de todos los miembros del equipo, Irving. Sí, sí, justamente nos repartimos un poquito la redacción y también la programación, ya el análisis de datos, pues ya entre todos fuimos participando, nos mezclamos un poquito, pero ya, sí. Hay una parte que resulta muy importante que les comentaba, que a lo mejor pudiera ir en lo que es la bitácora, y que es algo muy, muy personal, ¿no? Es qué se me dificultó y cómo lo resolví, o qué se les dificultó como equipo, cuáles fueron las dificultades que presentaron como equipo
y cómo fueron resueltas, ¿no? Estas dificultades pueden ser distintas, cada equipo puede mencionar distintas dificultades. Entonces yo te pregunto, Irving, ¿cuáles fueron esas dificultades y cómo fueron resueltas? Bueno, pues una de las dificultades que enfrentamos como equipo y que justamente mencionábamos aquí en la conclusión es el hecho de que las mediciones sí nos costó al inicio. O sea, por ejemplo, incluso la propia interpretación de la práctica se nos dificultó al inicio. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, primero estábamos tomando cada uno de las mediciones, pero hubo un momento en el que los ejes que nosotros pusimos, o sea, por ejemplo, lo habíamos expresado X, Y, después para facilitarlo lo expresamos pues ya como debería de ser, ¿no? Longitud y T, pero hubo un punto en el que tomamos una medición, no sabemos ni cómo, en el que nos quedó una función con respecto al tiempo y dijimos, ¿qué es esto? Pero ya posteriormente nos dimos cuenta que realmente allí fue un error en nuestra interpretación del experimento, lo corregimos y ya quedó. También otra cosa que fue justamente ya cuando teníamos todos los datos, al momento de intentar graficarlos, no entendíamos por qué tenemos que graficar el cociente de delta L entre la longitud inicial contra delta T. Ya posteriormente lo hablamos un poco entre entre nuestro equipo y llegamos a la conclusión de que es para facilitar el cálculo. O sea, podríamos graficar podremos graficar delta L contra delta T, pero después tendremos que usar geometría analítica para obtener la pendiente. Entonces ya simplemente es una forma más sencilla de visualizar, pues, analíticamente el experimento. Y estas fueron las dos principales dificultades, a decir verdad. Muy bien, felicidades, han mostrado ya un amplio manejo en el análisis de los datos, sobre todo en el uso de la herramienta Python. Veo que les está funcionando muy bien. Entonces me pregunto, Irving, si esta parte la han estado trabajando ya desde cuándo. Python, ¿desde cuándo lo están trabajando? Bueno, es que, por ejemplo, aprendimos a programar en Python en el anterior semestre, pero por ejemplo, la de programación orientada a objetos, creo que llegamos a lo básico en el anterior semestre, pero eso ya es como que tuvimos que verlo de forma externa a los recursos, ¿no? Pero realmente desde tercer semestre venimos usándolo. Ya a finales de ese semestre, justamente en laboratorio, es cuando yo comencé con la iniciativa de meter el análisis de datos, usando algunas de sus librerías. Muy bien, muy bien. Felicidades, equipo. Muy bien, Irving. Muy bien. Ya está, ¿verdad? Esa ya me dijiste que ya está en tu carpeta. Sí. Correcto. Bueno, vamos a... Creo que se mutió, profesor. Sí, gracias. Vamos a pedirle a algún equipo que nos haga favor de continuar presentando sus resultados. Como se dan cuenta, el tiempo otra vez está, ¿no? Nos está empezando a comer. Pero sin embargo, vamos a ir respetando los ritmos, ¿no? Creo que vamos a buen ritmo y vale la pena el tiempo que nos estamos tomando. Entonces, no sé quién quisiera participar a continuación. Podría ser, por ejemplo, no sé si Obed ya esté aquí, el equipo de Obed. Regresó Obed, del equipo KDA. ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a pedirle a Daniel, por favor, que nos comparta ya sus
sus resultados, por favor. A Daniel del equipo de paralelepípedos, por favor. Un momento, por favor. Gracias. En lo que Daniel comparte, bueno, ya empezó. Bueno, ahorita les comento. Adelante, Daniel. Una disculpa por las dificultades técnicas. No te preocupes, Daniel. En lo que nos compartes, les iba a mencionar que dejé algunos videos en la sesión anterior. No sé si ya los vieron, pero con parte de lo que se observa en esos videos, pudieran ustedes incorporar algunos elementos a lo que vendría siendo la apertura de su práctica, ¿no? Creo que pueden retomar ahí algunos elementos, porque por ejemplo, más adelante vamos a ver algunas aplicaciones en ingeniería sobre estas dilataciones, como hay muchísimas aplicaciones. En los videos vienen algunos, no vienen aplicaciones, digamos ya, directas a la ingeniería, ¿no? Sin embargo, sí vamos a poder observar algunos principios que tienen muchísimas aplicaciones. Entonces, les sugiero que vean los videos y observen las aplicaciones que tienen lo que es esta dilatación, por lo menos esta dilatación lineal que estamos trabajando en este momento, para que pudieran ustedes incorporarlos a su documento, a reserva de que los veamos en la próxima sesión. Ahora sí, adelante, por favor. Sí. Bueno, nosotros iniciamos el desarrollo de nuestro documento con un resumen donde sintetizamos todos los pormenores o todos los pasos que vamos a seguir con nuestra práctica. Y bueno, primero tenemos la sección de objetivos que hemos separado como general y específico. En el objetivo general, pues es analizar el efecto que causa la temperatura a la longitud, y en este caso, pues son a varillas de diferentes materiales. Y en el específico, como sabemos que estamos analizando diferentes materiales de varillas, pues vamos a determinar los diferentes coeficientes de dilatación lineal referentes a
a los diferentes materiales que vamos a ir analizando. Y aquí en la introducción, pues también desarrollamos el marco teórico de donde vamos a partir. Y llegamos a ciertas expresiones también que ya son familiares para nosotros, porque ya algunas de estas las retomamos de nuestra asignatura de calor, ondas y fluidos, que es el apartado teórico de nuestro curso, y ya ahorita nada más las estamos como pues aplicando al análisis experimental y a la determinación experimental de lo que ya hemos visto como en la teoría. Y después tenemos el apartado de materiales y equipo, donde enlistamos todos los materiales porque sabemos que un experimento pues debe ser replicable, ¿no? Entonces, enlistamos estos materiales con la finalidad de que alguien que lo lea, más allá de que lo hayamos hecho con ayuda de pues las herramientas que nos da la tecnología de esta universidad, pues alguien pueda ocupar estos materiales y seguir nuestra metodología, que bueno, está basada en lo que vimos en los videos y demás. Y también tenemos nuestra hipótesis. La hipótesis y los objetivos van a ser retomados en la conclusión, cuando ya hayamos determinado en el análisis y resultados todos los coeficientes de dilatación lineal. Y bueno, nuestra hipótesis es que a cada barra metálica de distinto material le va a corresponder un diferente valor de alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal. Y en nuestra metodología pues ya es sabida. Ya vamos a ocupar los distintos materiales que enlistamos en la parte de materiales y equipo. Y aquí hay unas pequeñas pues sí, figuras con algunos materiales que vamos a ocupar. Y bueno, ya aquí tenemos en las tablas que muestran los análisis de datos, y cabe mencionar que para cada material inicia en una temperatura distinta. Entonces tomamos esa temperatura de inicio como la temperatura inicial de cada material y fuimos tomando fuimos tomando los valores que marcaba el reloj cada 5 grados. Y bueno, primero tenemos los datos del cobre, que inicia en 26.3 grados y finaliza, bueno, no es que finalice, sino que este fue como el último dato que pudimos tomar en el intervalo de 5 grados. Y aquí en estas tablas tenemos la temperatura, el cambio de longitud que fuimos tomando con con el reloj. Tenemos también el delta L sobre L, que es el cociente, el cambio de longitud sobre la longitud inicial, que recordemos que es de 600 milímetros, y también el cambio de temperatura para cada intervalo de nuestra gráfica. Y bueno, seguimos con el calentamiento del latón, que aquí podemos observar lo mismo, pero con diferentes datos. Aquí el latón inicia con una temperatura de 27.3 grados. Y finaliza con 80 grados. Seguimos con el calentamiento del acero, que la temperatura de inicio es 28.2 y la temperatura final es de 83.1. El calentamiento del aluminio. Aquí en el aluminio hay dos videos, uno para el calentamiento y otro para el enfriamiento de aluminio. Tomamos las dos
Aquí mostramos las dos tablas. El aluminio comienza con 25.6 grados y finaliza con 80.6. Y para el enfriamiento hay menos datos porque el video está un poco más largo, ya que tarda más en bajar la temperatura que en subir. Entonces, el enfriamiento comienza con la temperatura final del calentamiento, que es 80.6, y finaliza con 50.6. Aquí también tenemos los mismos datos que en las demás tablas. Y aquí tenemos nuestras fórmulas para el análisis del coeficiente de dilatación. Aquí lo que vamos a graficar es el cociente del cambio de longitud sobre la longitud inicial contra el cambio en la temperatura. Y aquí tenemos las gráficas que, como vemos, ya tienen el ajuste lineal. Las gráficas las hicimos en el software llamado GenuPlot, que pues venimos trabajando desde el semestre pasado, y con él podemos también determinar los valores para los parámetros de A y de B, que en este caso el parámetro de A, que es la pendiente, nos va a dar el coeficiente de dilatación, y vamos a ver que encontramos coeficientes similares a los que se dan en los libros, o digamos como los coeficientes reales. Aquí tenemos que el coeficiente para el cobre que determinamos es de 14.8 por 10 a la menos 5. Ya más abajo vamos a tener la comparación de los coeficientes que determinamos y los coeficientes, digámoslo así, reales. Para el acero tenemos 11.2 por 10 a la menos 6. Creo que ahí se coló un 2. Pero bueno. Para el latón tenemos 18.5 por 10 a la menos 6. Y para el aluminio vamos a tener un coeficiente de 20.2 por 10 a la menos 6. Y pues hemos encontrado que los coeficientes que nosotros determinamos también van a variar por 0.2 o 0.3, a lo más 0.4, pero no sube de ahí. Tenemos aquí que el coeficiente de dilatación del cobre de 17 por 10 a la menos 6, el del acero 11 por 10 a la menos 6, el del latón 18 por 10 a la menos 6 y el de aluminio 23 por 10 a la menos 6. Entonces ya solo resta concluir con base en nuestros resultados que hemos observado que en esta práctica, utilizando el software de GenuPlot, con los datos que hemos tomado, hemos llegado a valores similares a los que nos muestran en los libros, que son los valores reales de los coeficientes de dilatación, y que digamos que la diferencia entre esos dos, los valores reales y los que nosotros determinamos, se deben a quizá una falta de datos o algunos errores que se pudieron presentar ahí. Y hablando de las dificultades que tuvimos, quizá una de las que más nos impidió como avanzar fue que en los videos, bueno, en algunos videos, las marquitas del reloj como que no se llegaba a visualizar bien. Y bueno, esa la resolvimos como haciendo una determinación aproximada de lo que estábamos viendo. Digamos, si no avanzaba una rayita completa, quizás sí avanzaba media rayita, y conforme fuéramos viendo eso, pues íbamos tomando los datos. Igual con las herramientas que se nos brindan pues sí, digitalmente, pues tenemos la facilidad de ir pausando el video
con el intervalo de 5 grados centígrados casi exacto. Entonces, por esa parte no tuvimos dificultad, pero por ver, por ejemplo, las rayitas del reloj, pues sí, un poco se nos dificultó ahí. Pero pues finalizamos la práctica y bueno, aquí están nuestras referencias y eso sería todo. Muy buen trabajo, equipo. Muy buena presentación, Daniel. Fíjate que a lo mejor es una mala costumbre, ¿no? La mía, pero es conveniente ver tabla y gráfica, tabla y gráfica. Eso te permite agilizar la lectura, eso te permite hacer una lectura ágil, ¿no? Y también subrayo, son estilos. Tú decidiste colocar, o ustedes como equipo decidieron colocar las gráficas separadas de las tablas como parte de un análisis. Me parece correcto. Sin embargo, normalmente se colocan juntas. Esto es para una lectura cómoda, una lectura práctica. No olvidemos que lo que escribimos, como bien lo han señalado ustedes, es para compartirlo, es para mostrarlo con los demás. Entonces, entre más fácil hagamos la lectura al público, pues más agradecidos van a estar. Bueno, y va a ser más práctico. Eso por un lado. Por otro lado, y ya casi para cerrar, la misma pregunta, ¿no? Como equipo les pregunto, dicen que el sentir, es importante. ¿Cómo se sintieron trabajando? Todos tuvimos una parte para hacer, aunque al principio, bueno, el lunes vimos todos juntos los videos y al mismo tiempo también íbamos haciendo íbamos viendo lo de la práctica, entonces hubo momentos en los que se nos trababa y teníamos que volver a empezar y entonces era como que ahí nos llevamos mucho tiempo. Pero en general, pues todos colaboramos en algo y pues estuvo bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. Bueno, ahora también quisiera yo preguntarles en términos generales, ya que participaron Irving y Daniel, ¿cómo vieron los tiempos? ¿Sí les pareció buen tiempo o les pareció que fue muy rápido? Los ritmos, los tiempos que se marcaron. Fueron 6 horas en total para esta práctica. Ajá, los escucho. Sí, Irving, adelante. Sí, yo siento que fue un tiempo adecuado, o sea, para la forma en que nosotros desarrollamos la práctica, nos duraron como 30 minutos, yo digo, pero pues 30 minutos pueden ser útiles para encontrar algún error y eso. Entonces, yo digo que el tiempo que se dio para la práctica fue adecuado. Correcto, Irving, gracias. El equipo, paralelepípedos, ¿qué les pareció el tiempo? Pues sí, yo creo que al menos para la toma de datos y todo, sí es como un buen tiempo, pero quizá ya al momento de redactarlo, como que sí a veces como que no nos dábamos abasto para terminar en el tiempo. Ok. Digamos que la parte de la escritura les absorbió mucho tiempo, ¿no? Sí, más que la toma de datos. Bien. ¿Qué se te ocurre para resolver esa parte? ¿Cómo se podría resolver esa parte, Jesús? Pues es que como en esta práctica, como eran 4 materiales y somos 4 del equipo, o sea, los 4 estábamos tomando los datos, pero quizá pudiéramos como quitarle esa carga a alguien para que pueda
comenzar a desarrollar la parte teórica o escrita pues sí, del reporte. Eso por un lado. Muy bien, Jesús. Y por otro lado, no es necesario escribir tanto. O sea, está bien escribir, pero vamos a retomar nada más, vamos a tomar nada más lo que necesitamos. No vamos a profundizar en aspectos que están fuera, no vamos a incluir en un marco teórico cosas que no vayamos a utilizar. Únicamente lo que voy a utilizar, ¿sí? Podemos profundizar en esto en la próxima sesión, si ustedes así lo deciden, y me gustaría, porque es algo que coincido con ustedes dos, con los dos equipos, una revisión de qué es lo que estamos colocando como referencia previa a lo que voy a analizar, ¿no? No necesariamente tengo que colocar todo un documento que hable acerca de termodinámica, no es necesario. Voy a hacer algo muy sencillo, algo muy corto, porque entre más elementos incorpore, tengo que dar mayores explicaciones de lo que estoy haciendo. Entonces vamos a tomar nada más lo básico, lo que nos sirve. Incluso por ejemplo, veo que usaron distintos software, me parece muy bien. Incluso podríamos girar también hacia esa parte, podríamos voltear a ver esa parte que me parece muy rica. ¿Por qué eligieron uno y por qué no otro, no? Los dos equipos tomaron decisiones distintas y los llevaron a muy buenos resultados. Entonces valdría la pena, igual también en sus bitácoras, por favor, ¿no? Creo que valdría la pena incorporarlos, aunque fuera de manera muy breve, ahí en su reporte. Los felicito, es un gran trabajo el que están haciendo y el tiempo ya se nos agotó. Entonces, la próxima sesión dedicaríamos, igual que esta semana, un tiempo para la presentación ágil de resultados del resto de los equipos y estaríamos iniciando con la siguiente práctica. ¿Algún comentario adicional? Me queda duda si el equipo de Obed terminó por integrarse. El equipo KDA. ¿Alguien del equipo KDA? Digo, ya se acabó el tiempo, pero me queda duda de que a lo mejor están todavía trabajando algunos datos. Bueno, lo platicamos entonces. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan buena semana. Me dio gusto saludarlos. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Cuánto tiempo tenemos para eso?